Mucho se habla de China como el gran enemigo de Occidente y de Estados Unidos. Sí, China se ha erigido, yo no diría como enemigo de Occidente, pero sí como un contrapeso importante. Todavía falta para que China supere a los Estados Unidos tanto en lo tecnológico como en lo militar, como en lo económico. Pero están muy cerca. Y voy a hablar de cómo han ido tejiendo esta red de control en todo el mundo. Se ha convertido en un país que ha roto con su antigua ideología. China llegó a ser una civilización milenaria encerrada en sí misma. El confucianismo les llevó a cortar todo nexo con el mundo. Y eso les salió caro, porque cuando el mundo se globalizó, se industrializó y se colonializó, China fue una de las grandes víctimas de estas políticas occidentales europeas que se agazaparon sobre el mundo, pero que este país, a partir de 1949, cuando surge ya como esta República Popular Comunista, pues prácticamente como a pasos de gigante, a pasos de dragón, se ha convertido en, a toda regla, la segunda potencia del mundo. Bien, China tiene una forma muy diferente a Occidente. En primer lugar, China no critica a los regímenes, o sea, no impone su punto de vista, muy a diferencia de lo que sí hace Estados Unidos y Occidente, que te invaden Afganistán, que te invaden Libia, que te invaden Irak, que te invaden el país que les da la gana, porque dicen, no, ahí no hay democracia, ahí no hay derechos humanos, no, ahí hacen las cosas mal, vamos a invadirlos para liberarlos y enseñarles cómo deben hacer las cosas. China, no. Poco ha participado en invasiones, si no me falla la memoria, sí dio mucho respaldo en la guerra de Vietnam, pero fueron más los rusos, y tuvo mucho más protagonismo en la guerra de Corea. De hecho, gracias a la intervención de China, se crea la Corea del Norte para evitar que Estados Unidos se hiciera de toda la península y ejerciera una esfera de control y de influencia pues mucho más grande en la región del Asia-Pacífico, que hoy se ha convertido en una de las más importantes del mundo. Pero fuera de eso, China no ha ido a África, a Latinoamérica o a otros países de Asia a invadir y a meterse militarmente y a colonizar, no. China no se mete en la forma de gobernar de ningún país. Lo que hace China es hacer negocios con todos, establecen relaciones comerciales con todos, democracias, dictaduras, estados totalitarios, teocracias. China no le importa cómo gobiernen los demás, lo que le importa es el dinero, establecer una ruta comercial que beneficie tanto a China como al país con el que se hace el trato o el acuerdo. Ejemplo de eso es el proyecto de la nueva ruta de la seda, que va uniendo muchos países y que China llega, toca la puerta de diferentes países, pobres o ricos, y les dicen, yo te construyo infraestructura y tú permíteme un acuerdo comercial. Entonces China lo que hace es invertir en infraestructura, te presta dinero, pero te cobra con recursos, un método muy contrario a Occidente. Occidente llegaba, te invadía, o te endeudaba, o te inventaba alguna cosa, o te pedía que no le pusieras ningún tipo de impuestos a sus empresas, las establecía en tu región y te saqueaba. Los chinos tienen una forma de hacer las cosas que los lleva a invertir sobre todo en proyectos de infraestructura y a compartir las ganancias con los países que son los que reciben dichos proyectos de infraestructura. Entonces, muchos más países hoy se sienten mucho más contentos con los chinos que con los estadounidenses. No se diga, por ejemplo, el Sahel, la zona de Malí, de Níger, el sur de Argelia, la Burkina Faso. En estos momentos han expresado públicamente que China es su amigo y que Francia es su enemigo. Aunque son anglófonos y están ligados a Francia por el colonialismo, ellos sienten que los franceses los han saqueado durante siglos y que los chinos han venido a darles desarrollo. Esto no significa que China no tenga sus conflictos con otros países o con otras regiones. El más conocido es el de Taiwán.
China está en un constante estira y afloja sobre Taiwán porque para China Taiwán no es otro país. Para China Taiwán es parte de China. Para Taiwán China no existe y la verdadera China es Taiwán. Pero tampoco se han agazapado sobre la isla, no han aplicado una política muy diferente a lo que ha hecho, por ejemplo, Rusia con Georgia, con Chechenia, actualmente con Ucrania. Los chinos mantienen como que un ojo al gato y otro al garabato y avanzan, son muy inteligentes, son más inteligentes que Occidente porque han logrado tejer una verdadera red global de influencia y se ponen metas a largo plazo. Algunos analistas dicen que China tiene hasta el 2049, cuando cumplan el centenario de la fundación de esta nueva República Popular Comunista, para anexionarse Taiwán y que muy difícil lo harían por la vía militar. Pero sí hay tensiones con Taiwán, cómo se han comportado en Hong Kong. El presidente Xi no respetó los acuerdos de libertad que tenía Hong Kong y que habían obtenido bajo el dominio británico y que hace ya algunos años se entregó por un acuerdo a China, y han tenido ahí choques con esta ciudad-estado. Tienen muchos conflictos con el Tíbet, no reconocen al Tíbet como un país soberano, se lo han anexionado, han hecho una persecución terrible, horrible, horrenda, una masacre con los tibetanos, y el tema del Tíbet tiene que ver mucho sobre todo con el agua. El Tíbet tiene una cantidad inmensa de agua que China está necesitando porque al ser un país tan industrializado y tiene unas necesidades de recursos enormes, eso es muy voraz. China no le alcanzan los recursos que ellos tienen para el tamaño de economía que ellos manejan. Persiguen a los uigures son chinos, pero son chinos musulmanes. Están en el oeste del país y los tienen en una represión tremenda. Y por ahí tienen mucho roce con la India, el otro gigante de Asia y otro país que está en vías de convertirse en una potencia mundial y que para el año 2050 incluso ya habrá rebasado demográficamente a China. Y con India han tenido muchos roces, y más porque Narendra Modi ha sido un presidente que ha sabido jugar a dos bandas. No se pelea de lleno con China, pero tampoco rompe de lleno con Occidente. Entonces esos son como que los conflictos que mantienen por ahí, pero son conflictos muy controlados, muy territoriales, muy satelitales. No oímos que China se vaya a meter a un conflicto al otro lado del mundo, como sí le encanta hacer a Occidente. Ahora, en los grandes conflictos mundiales, ¿cómo se comporta China? Por ejemplo, en el caso de Siria, China con Siria tiene relaciones comerciales, no los apoya militarmente, pero mantiene relaciones comerciales porque Siria es una parte importante de su proyecto de la Ruta de la Seda también, y es un país que reconocen históricamente como el paso al mar Mediterráneo. Sí tiene una abierta relación con Bashar al-Assad, al cual respaldan, ojo, no militarmente como sí hace Rusia, pero sí comercialmente, y eso ya dice mucho. En el conflicto árabe-israelí en Palestina, China es de los que dicen háganse dos estados, y mantiene muy buenas relaciones con Israel, pero también se mantiene muy al margen del conflicto. En el caso de Ucrania, aquí sí ya cambia la cosa porque últimamente China está súper unido a Rusia. Rusia es todo un tema. Uno podría pensar que ambos países, por ser de origen comunista en el siglo XX, pues habían sido aliados. La realidad es que no, han tenido sus fricciones, muy apenas con Putin. Putin se halla mucho con Xi, porque los dos tienen la misma línea, son románticos del pasado. Xi quiere revivir el imperio chino y Putin quiere revivir el imperio zarista. Haga de cuenta que es un zar y un emperador del sol, y estos dos se entienden, se llevan muy bien, son muy amigos, se sientan a la mesa, se visitan, cotorrean. Xi ha visitado Rusia una gran cantidad de veces. Xi supo que Putin iba a invadir Ucrania, y en el caso de Ucrania, China se presenta como pues un país que puede ahí a intermediar la paz, ¿no? Pero China, por ejemplo, sí condena el expansionismo de la OTAN y dice: si Putin se fue a la guerra, pues es porque la OTAN lo provocó al estar aceptando el ingreso de países que antes eran miembros de la Cortina de Hierro, Hungría, Polonia, últimamente Estonia, Lituania y Letonia, Suecia y Finlandia, que son ahí los vecinos de Rusia. Entonces Rusia dice: ¿cómo es posible que me hagan esto? China está de acuerdo en eso, pero
China no le da armas a Rusia para su guerra con Ucrania. Rusia es el país que tiene más sanciones en el mundo, más que Cuba, más que Irán, más que Venezuela, pero como tiene un territorio enorme lleno de recursos, vende a China, vende a la India, vende a Irán, vende a Corea del Norte, vende a Siria y de ahí obtiene grandes recursos Putin. Entonces el respaldo de China a Rusia no es militar, se presenta como un intermediario entre Ucrania y Rusia, pero económicamente podemos decir que China sostiene a Rusia porque es su principal cliente. Rusia, se lo acabo de decir, China tiene una gran necesidad de recursos y esos recursos los tiene Rusia y a muy buen precio. ¿Cuál es la postura final de China? Pues que Rusia se quede con Crimea y con las partes que reclama de Ucrania, o sea, una Ucrania cercenada. ¿Cómo se comporta China con otras regiones del mundo que han sido explotadas por Occidente? Ya lo mencioné. En África, prácticamente China ya conquistó África sin necesidad de colonizarla, como lo hicieron los británicos, los franceses, los holandeses, los portugueses, los belgas, los alemanes y los italianos. China ha dado grandes inversiones. Por ejemplo, Ruanda, que es un país que ha ido subiendo económicamente después de una guerra atroz que tuvieron en el 94, gracias a la inversión china, sobre todo en textiles. China está llenando África, está convirtiendo a África en la fábrica textilera del mundo. Ruanda, Etiopía es otro ejemplo de países que están recibiendo una inversión china tremenda. Angola, que tiene petróleo, Nigeria, que tiene petróleo, el Sahel, estas naciones, Argelia, Malí, Níger, Burkina Faso, todas esas zonas, ahí está muy presente China, invirtiendo, construyendo, haciendo una derrama tremenda económica, y los países africanos se sienten contentos, no se sienten explotados. China los trata como socios, no como colonias, y ellos le pagan con los recursos que tienen los africanos. Entonces, y en el caso de Latinoamérica es muy parecido. El auge que tuvo Brasil económico, el auge que ha tenido Chile en su tiempo, Venezuela en su tiempo, es gracias a China, porque hace lo mismo. Llegó, les prestó y estos países le pagaron con petróleo. Recuerden que Brasil tiene petróleo, Venezuela tiene petróleo, Ecuador tiene petróleo, Colombia tiene petróleo. Estos últimos no en las cantidades que tiene México, pero sin cantidades importantes que surten a China. China ha sido un aliado importantísimo de América Latina. No se ha podido descarar la relación, no se ha podido hacer una mega zona comercial del Pacífico, porque el Pacífico nos une con China, porque pues ahí está Estados Unidos, ahí está como que cuidadito, pero muy inteligentemente China se ha sabido meter en la zona de Latinoamérica. Esto ha conformado, esta política china ha conformado que el mundo vuelva a un estado de guerra fría, pero ya no de guerra fría militar por el momento, sino de guerra fría comercial. Hay países que se han alineado a China y Rusia. Prácticamente ellos dos ya son el bloque de Oriente, son Oriente. Ellos representan el Oriente. A ellos se ha apegado mucho Irán, enemigo declarado de Estados Unidos. Obviamente Corea del Norte, un régimen zángano que vive de China y de Rusia, pero que ahí lo tienen de parapeto. Corea del Norte les sirve porque es el que tiene nerviosos a japoneses y a coreanos del sur, que son del bloque occidental, no culturalmente, pero sí militarmente. Porque recuerde que esas naciones las conquistó Estados Unidos, se las arrebató en la Segunda Guerra Mundial y las reconstruyó. Entonces ahí está Corea del Norte haciendo un papel de estado que incomoda a Japón y a Corea del Sur. Entonces Irán, Corea del Norte y Siria están muy allegados a Rusia y a China. Y hay países que juegan a dos bandas. Arabia Saudita, que ha sido siempre muy amigo de Estados Unidos, pero que por ejemplo hace poco China logró reunir a árabes y a iraníes que son enemigos jurados, y sin embargo los ha sentado a la mesa. Ese es el papel inteligente chino. Mientras Estados Unidos los ha dividido, China los invita a la mesa para hacer negocios, para hacer acuerdos. Y últimamente a mí me sorprendió que hubo una reunión de los 53 países musulmanes e islámicos para condenar la invasión de Israel a la Franja de Gaza, y ahí estuvo
el presidente de Irán en Arabia Saudita. Una cosa hace 5 años impensable. Arabia Saudita sabe jugar bien a dos bandas y eso le conviene a China. Otro país es Turquía. Erdogan, que acaba de decir que Hamas no es terrorista y que Israel está cometiendo crímenes de lesa humanidad. Y Turquía es parte de la OTAN. Imagínense cómo está la cosa. Tiene el 4º ejército más grande de la OTAN. Erdogan es una calca de Putin, que quiere revivir al imperio zarista. Es una calca de Xi, que quiere revivir al antiguo imperio chino. Erdogan quiere revivir al imperio otomano. Él es neo-otomanista. Y la India, que es el otro país que yo le decía, también sabe jugar sus cartas. De repente se acerca a Estados Unidos, a Gran Bretaña, a Sudáfrica, y de repente se acerca a China y a Rusia. Le digo, le está comprando el gas y el petróleo que ahorita Rusia no le puede vender a Europa, se lo está comprando India a muy buen precio y luego va y se los revende a los europeos. China con Estados Unidos, ¿cómo es esta relación? Mire, todavía no se puede decir que sea una guerra abierta. Ya le explicaba, tampoco podemos decir que ya lo alcanzó, ¿no? Estados Unidos es fuerte porque también tiene un bloque muy importante de aliados, o la mayor parte de Europa, no toda, pero sí la mayor parte de Europa, la Unión Europea, el Reino Unido, Canadá, sus amiguitos anglosajones como es Australia y Nueva Zelanda, que juegan un papel muy muy importante en el Asia Pacífico, donde China está extendiendo sus manos, donde está construyendo islas, donde está invadiéndole mar a Filipinas y a Japón, y allanan sus portaaviones. Japón y Corea del Sur son aliados forzosos de Estados Unidos porque ya están agarrados históricamente por ellos, y ahí Australia y Nueva Zelanda juegan un papel muy importante porque entre Australia, Nueva Zelanda, Japón y Corea del Sur le ponen un freno a China en el Asia Pacífico, pero China lanza a Rusia y lanza a Corea del Norte para hacerles contrapeso, y la India podría ser el fiel de la balanza, pero China muy inteligente. Le digo, China no invade, China no manda ejércitos, China manda dinero. Ha hecho acuerdos con Sri Lanka, ha hecho acuerdos con Bangladesh y ha hecho acuerdos con Pakistán, el enemigo jurado de la India, y estos han recibido con los brazos abiertos a la inversión china, sobre todo Bangladesh y Pakistán, que son musulmanes, y que los musulmanes también tienen mucho enfrentamiento con los hindúes y con los budistas. Entonces, el mundo es un mosaico de agarrones políticos, de intereses económicos. Por eso hay tanta guerra, por eso hay tanta división, por eso hay tanta necesidad de acuerdos, y en estos momentos el actor más importante e inteligente del mundo se llama China, porque a diferencia de Estados Unidos, que se metió en Vietnam y perdió la guerra, se metió en Irak y lo dejó destrozado, se metió en Afganistán y traicionó a Afganistán. Hoy Afganistán está en la ruina total. Los talibanes volvieron al poder. ¿Quién cree que ya tiene relaciones con los talibanes? ¿Quién cree que ya está haciendo negocio con los talibanes? China tiene una frontera y una lengüita de tierra de Afganistán que pega con China, y ese corredor para Afganistán es puro oxígeno, y a China no le importa si los talibanes respetan o no los derechos humanos. Ellos van e invierten. El régimen talibán se ha sostenido también gracias al dinero chino. Internamente China tiene muchas críticas porque es un estado semi-totalitario. Sí, su población vive en un férreo control. Hace poco me escribía en YouTube una persona porque yo criticaba a Occidente y él decía, Occidente es la muestra de que el mundo ha triunfado y ha progresado. No, no es cierto, no es cierto. El capitalismo sí ha sacado a mucha gente de la pobreza, no lo vamos a negar, pero ha sumido a mucha más gente en la pobreza. ¿Cuál es la zona del mundo que en los últimos años ha crecido más económicamente? Y no solamente hablamos de gobierno, sino de su población. O sea, ¿qué población del mundo es la que se ha visto más beneficiada económicamente? ¿Cuál cree usted? No son los capitalistas, son los chinos. Un estado semi-totalitario, semi-dictatorial, que tiene un control férreo de su población. No hay muchas libertades en China. China no tiene las libertades que tienen los ingleses, los franceses, los italianos, los alemanes, los mexicanos, los estadounidenses. No las tiene, pero tienen mejor nivel de vida que ellos. Tienen mejor nivel de vida que ellos. O sea,
la clase media en China, un clase mediero en China, está muy por encima de un clase mediero norteamericano, no se diga de un clase mediero mexicano, no se diga de un clase mediero alemán, están muy por arriba. Los chinos no tienen plena libertad, pero sí tienen un mejor nivel de vida que los países que se dicen democráticos y que dicen que la democracia es forzosamente el único camino hacia el progreso. No estoy haciendo una apología ni del totalitarismo ni de las dictaduras, pero los datos duros nos dicen que estos países, a pesar de ser totalitarios, tienen índices de desarrollo económico que otros países no tienen. Índices de libertad, índices de democracia, índices de transparencia, no los tienen, no los van a tener. Pero si tú le preguntas a un chino si cambiará su actual libertad por menos comodidad económica, en el mundo materialista en el que vivimos hoy, creo que ya sabemos la respuesta. Ya para ir concluyendo, China, con eso de no hacer nada y hacerlo todo, tiene planeado para el 2050 ser la primera potencia nuclear. Están duplicando su arsenal nuclear de una forma brutal, porque recuerde que ellos, muy raro que firmen acuerdos de control y que se dejen vigilar por el mundo. Tienen muy marcada su forma, su política, son regímenes muy poderosos. Estados Unidos pudo tirar a Gaddafi, pudo tirar a Saddam Hussein, no va a poder tirar ni a Putin ni a Xi, porque a eso los lleva un totalitarismo bien estructurado. Están bien plantados, bien cimentados y controlan muy bien a su población. Y no solamente por la mala, o sea, dan muchos beneficios a sus poblaciones, hacen mucha política pública, hacen mucha obra. Por eso les digo, no desestimemos la economía mixta de un país que puede ser políticamente comunista y económicamente capitalista. Hay otros que tienen la misma fórmula y van creciendo. Vietnam es un ejemplo de ello. Entonces, China se convierte en estos momentos en el actor más importante del mundo. Si bien todavía no tiene el peso económico y el peso militar que los Estados Unidos, sus redes diplomáticas, su diplomacia cínica, cínica de sino, de chino, no de que sean cínicos de perro, sino cínico de su origen sino. Su diplomacia cínica les ha puesto en un estatus envidiable. Yo me atrevería a concluir diciendo que China es hoy quien tiene el botón para iniciar o frenar la Tercera Guerra Mundial. Por ejemplo, si China le mandara armas a Rusia para que gane en Ucrania, sería el acabose. Ahí sí la OTAN tendría los pelos de punta y no tendría otra, no solamente que enviar armamento, sino enviar tropas, y estallaría la Tercera Guerra Mundial. Si esa Tercera Guerra Mundial no ha estallado es porque China no ha querido. China se ha ido por un camino diplomático, económico, tecnológico, militar hacia adentro, no se quiere imponer, no quiere exportar su sistema, no quiere invadir un país para tirar la democracia. No, China se ha convertido en un país muy, muy inteligente. Si China se uniera a Rusia y le declarara la guerra a Estados Unidos, el mundo se acaba, y los chinos lo saben, lo saben. Rusia y China tienen arsenal nuclear. Corea del Norte, aliado de ellos, tiene arsenal nuclear. Pakistán, con el que tienen muchos tratos, tiene arsenal nuclear. Irán, con el que están prácticamente desde su bando, probablemente tenga por ahí algún desarrollo de armas nucleares. Entonces, sería el fin del mundo. Pero China ha preferido tomar un camino más, lo que yo diría, o bueno, la diplomacia sería la pax cínica. Vamos a invertir en el mundo, vamos a hacer negocios, y como dicen por ahí los coaching de ventas, ¿no? Es un ganar, ganar, ganas tú y gano yo. China se ha ido por ese camino muy diferente al norteamericano, a la cultura colonialista, neocolonialista, neoimperialista que tiene Estados Unidos y Occidente, que es chupar la sangre, drenar los recursos y mantener a los países en la miseria. Y países como los de África y algunos de Asia se están dando cuenta que el modelo chino es mucho mejor que el modelo occidental. Veremos qué nos dice la historia. Esto no, repito, no es una apología ni al comunismo ni al totalitarismo. Tampoco soy pro Xi, no me gusta tampoco Xi, pero es muy inteligente. No me gusta Putin, pero es muy inteligente, y son líderes que al menos en la propuesta no se equivocan. Con esto concluyo. No nos conviene un mundo unipolar.
como ha venido siendo del 88, de 1988, con la caída del muro de Berlín, hasta el 2001, con la caída de las Torres Gemelas. El mundo fue muy unipolar. Sí conviene un mundo multipolar en donde haya varias potencias que se neutralicen unas a otras y que estén interesadas en ayudar a otros pueblos. Y eso todavía es algo que falta trecho, porque también está eso de que pues ayudan a unos pueblos pero aplastan a otros, porque China no es una blanca palomita, como ya le expliqué. Algún día le platicaré los terribles crímenes que China hace en el Tíbet y contra los uigures, pero eso pues es la ropa sucia de su casa. Nos vemos en un próximo video. 要坚持领导带头，以上率下，坚持实战实训，连战连训，发扬一不怕苦，二不怕死的战斗精神。